Por desgracia, ya es una constante en los veranos europeos. El viejo continente se ve azotado por los incendios. Lo más importante siempre es que no haya pérdida de vidas humanas. Por desgracia, también la fauna, los animales de esas zonas se ven afectados y además siempre estos incendios pues dejan graves consecuencias económicas. Sobre el impacto económico de los incendios forestales, más allá de los daños materiales, cómo afectan además estos episodios a sectores como por ejemplo el turismo, la agricultura o el empleo y también el papel que juegan las estrategias de prevención, vamos a hablar con Francisco Javier Rivas, que es profesor de AE Business School. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde una perspectiva económica, ¿cuál es el verdadero impacto de un gran incendio forestal más allá de los daños materiales visibles? Bueno, digamos que hay un efecto inmediato que es el coste de extinción. Se maneja una cifra más o menos de unos 100.000 euros por hectárea, que es muy variable, depende de lo escarpado que sea el terreno y de otros factores. Pero vamos, por poner un dato, ¿no? Pues en un desastre de 20.000 hectáreas estamos hablando casi de 200 millones. No es ninguna tontería, desde luego, y requiere recursos muy importantes. El segundo es la pérdida de reputación como destino turístico e incluso inversor. Esto se conoce muy bien en California, de los grandes incendios pues de 2017-18. Se estimó que en 2018 todos esos incendios habían supuesto aproximadamente un 1,5% del PIB de California, que no es ninguna broma. Y finalmente está el coste, digamos, de el desvío de recursos vía subvenciones, vía apoyos, vía seguros, que lógicamente se detrae de partidas presupuestarias que de otra manera irían destinadas, por ejemplo, a otras infraestructuras igual más necesarias. El coste, desde luego, es muy importante. Uh-huh. También a tener en cuenta, bueno, ya nos has dicho un poco, pero costes indirectos que suelen pasar más desapercibidos. ¿Cuáles serían estos, no? Que tras un incendio, pues no vemos así a priori y cómo afectan, que también nos has dicho ya un poquito que impactan incluso en el PIB porque se reduce la inversión, pero la economía de un territorio en el medio y largo plazo también se mantiene el impacto, ¿no? Claro, el tema es que por mucho que seamos capaces a lo mejor de recuperar relativamente rápido, pues el arbolado, por decir esto, pues hasta que el paisaje y la fauna vuelve a recuperar el mismo aspecto que tenía antes de un gran incendio, pues pueden pasar décadas, si no incluso una persona que tenga ahora 30 o 40 años probablemente ya no lo va a volver a ver en su vida como estaba. Entonces, ese impacto permanece, porque lógicamente cualquiera que haya vivido un gran incendio sabe que, bueno, pues el bosque tiende a regenerarse relativamente rápido, pero recuperar el esplendor, la talla de los árboles que tenía antes, etcétera, etcétera, eso lleva mucho tiempo. Entonces, habitualmente el inversor, esto, pues cuando estamos pensando en abrir un camping, ir de vacaciones a una zona, pues esto impacta indirectamente en la mentalidad tanto del turista como del inversor. En Europa se estudió mucho esto en Grecia. En Grecia hace aproximadamente una década y media, 2 décadas, hubo una ola de grandísimos incendios. Sigue habiendo, pero en aquella época eran mucho más graves. Y bueno, se vio que las zonas que sufrieron los incendios perdieron a medio y largo plazo inversión y turismo, las dos cosas. Uh-huh. Justamente la siguiente pregunta que te vamos a plantear, Javier, es sobre el turismo. ¿Cómo repercuten los incendios forestales en la actividad turística en esas zonas afectadas? Entendemos que no solamente, obviamente, en la propia emergencia, sino que en los meses posteriores también se ve, ¿no? Claro, yo pongo mi ejemplo personal. Yo iba a ir a Burdeos a ver a unos familiares, por supuesto ya no voy a ir. Directamente, pues mis propios familiares me han dicho, venga, no vengas, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces, este efecto directo de la pérdida inmediata de visitantes, no solo turistas, en general visitantes, que puede ser un empresario que va a hacer un negocio, pues es brutal. Se calcula, por ejemplo, en Francia, que han publicado estadísticas que más del 70% de las reservas turísticas en la proximidad, a unos 50 kilómetros de lo que es el foco del incendio, se han perdido. Esto no existe todavía, no han publicado estos datos en España, pero en algún momento dado los conoceremos y serán muy parecidos. Entonces, ese efecto, desde luego, es un efecto que se ve inmediatamente según se produce cualquier evento de esta naturaleza. Ese evento Uh-huh. va más conforme, digamos, el turista percibe, o el inversor, cualquiera de los dos, percibe que hay una sensación de riesgo. Pongo un ejemplo muy tonto. Pues el año pasado ardió la provincia de Zamora prácticamente entera
Y otra vez tenemos otro incendio grande al lado de los Arribes del Duero, que es como la joya de la corona, ¿no?, de esa zona. Entonces, bueno, pues efectivamente para alguien que está planteándose un negocio, abrir un negocio hotelero, pues es algo que le va a afectar y le va a afectar a medio, largo plazo hasta que, digamos, la sensación de seguridad vuelva. La sensación de seguridad se pierde muy rápido. Dicen que el dinero es miedoso y es completamente cierto. O sea, la sensación de seguridad se pierde rápido y luego cuesta recuperarla meses o incluso años. Y no solo el sector turístico, sino que evidentemente tenemos que hablar también del sector agrícola y ganadero. ¿Qué consecuencias económicas en este caso generan este tipo de episodios para los productores y las economías locales? Son importantes. Por desgracia, yo siempre hago una broma y es que en el campo sobran casas y faltan ovejas, ¿no? Entonces, bueno, esta ganadería extensiva, que en su momento fue tan importante en España, que previene mucho de estos incendios, no todo, por supuesto, pues ahí hay poco efecto porque, por desgracia, ha ido desapareciendo con el tiempo. Entonces, los principales efectos, lógicamente, que tiene sobre la ganadería no son muy visibles, sobre la agricultura no son tan visibles porque afectan también pues a yacimientos acuíferos subterráneos que quedan contaminados con el paso de cenizas, etcétera, etcétera. A corto plazo, lógicamente, los cultivos que son afectados por el fuego, pues el terreno tarda un par de años aproximadamente en regenerar el nivel de nutrientes y eso sí, la fauna se recupera rápidamente, si no puede ser más largo. Y efectivamente cambia el tipo de cultivo. Esto se ha visto en muchos episodios similares, que en el medio y largo plazo es como si el terreno se convirtiera en secano, para entendernos, ¿no? Durante un plazo el agricultor no puede tomar tantos riesgos en cuanto a inversión en infraestructuras, digamos, de regadío, porque obviamente pues, el terreno es menos fértil. En cuanto a la ganadería, pues lo estamos viendo, por desgracia, ¿no? Pues es normal, los bomberos, en general la protección civil, pues lógicamente prima el salvamento de vidas humanas y esto pues afecta mucho, ¿no?, a la ganadería que no es posible salvar, por desgracia. Y eso, a medio y largo plazo, pues de nuevo, reducción de pastos, pues reduce inversiones. Es una pena, sobre todo esto se ha estudiado también mucho en Francia, en el sector pues, del ganado vacuno especialmente, que es el más afectado habitualmente por este tipo de eventos. Otra pata importante que tenemos que mirar es el empleo. ¿Qué efectos tienen los incendios? No sé si hay datos concretos, en especial pues en municipios ¿no?, donde su actividad depende de esas actividades que hemos comentado, más de turismo y del sector primario y los recursos naturales. No hay datos, es una pena. Esto nos falta, pero bueno, países que sí lo publican, antes se mencionó el gran incendio de California, ¿no?, del 18, 17, pero sobre todo el del 18, que son los que más marcaron. Ellos calcularon que durante los 3 meses de verano el empleo directo que se había perdido rondaba el 8%, ¿no? Además fue en plena época turística. En las zonas donde se están produciendo el empleo, los incendios fundamentalmente son zonas de interior, donde el turismo es importante, pero no es la industria básica. ¿De acuerdo? Esto, digamos que la sensación, y por desgracia es una sensación, porque no hay datos tan fiables, pues probablemente esté por debajo de esas cifras que mencioné en California. Pero, por supuesto, si pensamos que a nivel España, a mí me gusta emplear la palabra, pero la voy a emplear, España vaciada, España interior, pues el empleo directo ligado al sector turístico está rondando el 6-7%, dependiendo de la provincia, pues durante el periodo de incendios ese empleo se reduce de manera drástica, seguramente más de la mitad. Por tanto, a medio y largo plazo también es un efecto que es significativo. Si hablamos ya de la recuperación, ¿qué papel desempeñan en este sentido ayudas públicas o indemnizaciones para recuperar desde el punto de vista económico estas zonas afectadas? Y no sé si son suficientes o viendo el escenario que por desgracia vivimos con estos episodios de manera cada vez más frecuente y sobre todo con mayor intensidad, con más virulencia en Europa, pues ya se empieza a notar que esto se queda un poco corto. Pues respondiendo, la respuesta corta es que efectivamente es insuficiente a todas luces y tarda en llegar. Es decir, las ayudas, por ejemplo, de los incendios del año pasado sobre, por ejemplo, la gente que tuvo que ser evacuada, en muchas zonas todavía no han llegado, ya ha pasado un año. Entonces, bueno, sí, es insuficiente y sobre todo, más que seas un importe económico, hay que pensar que
que la pérdida cualitativa, la pérdida paisajística, la pérdida de negocios, no hemos hablado, por ejemplo, del sector de la apicultura, que es uno de los más afectados solamente cuando hay incendios, pues eso no se recupera por mucho que haya subvenciones públicas. Entonces, digamos que es complejo, digamos, que las subvenciones públicas por sí solas incentiven otra vez la recuperación de la industria agropecuaria, por ejemplo, en una región que ha sido devastada por un incendio. Lo que hacen es compensar parcialmente, digamos, la pérdida, pero no se ve efectivamente que haya un gran incentivo a la creación de nuevos empleos, por ejemplo. Uh-huh. Vamos con el núcleo principal del debate, que es la prevención. Desde el punto de vista económico, bueno, pues entiendo que sería más rentable invertir en prevención que luego asumir los enormes costes que tienen estos incendios. Pero ahora me dices, Javier, y sobre todo también qué estrategias de prevención han demostrado en otras regiones o en otros países ser realmente eficaces y que se deberían implementar. Pues el gran ejemplo es California. California estaba prácticamente devastada por incendios año sobre año, hasta que en 2018 la cosa fue absolutamente intolerable para la sociedad y la presión social pues hizo que se tomaran medidas muy serias. Entonces, bueno, en medidas hay muchas. Otra cosa es que el gobierno de turno quiera tomarlas. La primera, pues hay que asumir que por mucho que invirtamos en extinción, no alcanza. Estos incendios no se pueden extinguir, los que ha habido en Madrid, en Toledo, etcétera, etcétera, pues hay que dejarlos arder y de manera controlada que poco a poco se vayan apagando. Entonces, asumido eso, ¿qué se puede hacer? Pues antes he explicado, por ejemplo, el uso de ganadería extensiva en amplias zonas del país puede ser una solución. Los campos están abandonados, hay un montón de combustible agrario que está ahí y del cual se puede generar negocio, por ejemplo, para hacer pellet y para la ganadería extensiva. Esto es una cosa. Y luego hay que asumir algo que es muy importante y yo creo que no nos damos cuenta. Cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, de los incendios de Almería, ve casas completamente rodeadas de árboles. Entonces, estos sitios no son habitables per se, porque además cuando nos encontramos que en este tipo de propiedades y gente viviendo dentro, pues lógicamente los bomberos y los servicios de extinción van a proteger las propiedades y las personas, perdiendo un tiempo precioso que podría ser perfectamente hábil, pues por ejemplo, para hacer cortafuegos, que es algo mucho más útil en el corto para acabar con el incendio y en el medio y largo plazo. Mi resumen es que faltan ovejas y sobran casas. También hay muchísimo debate, Javier, en torno al cambio climático. Si el cambio climático realmente tiene peso en en este crecimiento, ¿no?, de los incendios y en que sean cada vez más virulentos. Si es toda la culpa o no del cambio climático. Ya nos has dicho, pues, por ejemplo, que hay como muchísimo combustible, ¿no?, que el campo desde tu perspectiva está un poco abandonado. Eso entiendo que no es una consecuencia directa del cambio climático. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está el equilibrio, digamos, de causas en este sentido? Pues yo diría que el 70% es un tema de despoblación. Sí, tan sencillo como eso. Es decir, yo soy aragonés, por ejemplo, y cuando uno se da un paseo por los pueblos que yo conocí de joven, pues de pequeño más que de joven, pues da mucha pena. Efectivamente, el campo está abandonado, un montón de combustible, no se recogen la típica quema de rastrojos que antes se hacía pues en época que cuando había que hacerlo, esto ya no se hace. Y el otro 30% sí puede ser un tema de cambio climático. O sea, no hay más que salir a la calle y encontrar con las temperaturas que se hacen. Sobre todo el problema es que en los últimos, yo diría 2-3 años, ha llovido muchísimo, pero muchísimo en el invierno y en el otoño. De hecho, los embalses están muy bien, están casi como nunca, ¿no? Y luego esto, según ha pasado mayo, pues esto ha sido un secarral absoluto, lleno de maleza completamente seca, ¿no? Y esto es un poco lo que hay que trabajar. Es decir, el cambio climático influye, por supuesto, pero todo no puede ser causa del cambio climático. Yo no soy un negacionista, no me malinterprete nadie, soy creyente de que hay un cambio climático provocado por el hombre, pero en este caso concreto, desde luego, impacta mucho más que la gente que antes vivía en un pueblo perdido de Teruel está viviendo en Madrid o en Zaragoza. Múltiples factores, con lo cual pues entendemos que hace falta atacarlo desde múltiples perspectivas. Y en este sentido, para terminar, Javier, precisamente, ¿cuál sería la lección principal o lecciones, teniendo esto en cuenta, ¿no?, en torno a la importancia de la prevención e inversión a largo plazo, pues para que esto empiece a cambiar?
lo que creo más importante es que todos los partidos políticos hablen de lo mismo, es decir, que efectivamente esto es una emergencia. Creo que hay mucha burocracia, es decir, que el paso de niveles, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta que llega a la UME, pues es un tiempo que se pierde, que es precioso. Esto es una emergencia global española. Yo creo que tal vez las comunidades autónomas juegan un papel muy importante en la detección, pero el gobierno central tiene que actuar prácticamente desde el momento cero. Y luego la otra, muy importante, es que hay que asumir costes a corto plazo que van a costar votos. Por ejemplo, hay que hacer zonas pues que efectivamente sean cortafuegos. Y eso supone cortar árboles. Esto es duro de decir, pero hay que hacerlo. Y lo tercero es, lógicamente, que hay que quitar casas del monte. Eso supone expropiar propiedades y supone costes fuertes. Vemos en Almería la gente que murió era toda extranjera, ¿no? A gente que, por desgracia, no se le explicó el riesgo que sufrían viviendo en la mitad de un secarral, ¿no? Rodeados de árboles. Esas tres cosas son importantes, en mi opinión. Pues esas claves en torno a la prevención de incendios y sobre todo tratar de cambiar esta dramática situación que por desgracia, como vemos, va en aumento en España y en otros países europeos. Francisco Javier Rivas, profesor de AE Business School, muchísimas gracias por haber estado en Capital Radio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.